Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este su canal. Suscríbanse y denle la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Ya estamos otra vez aquí. Les mando un abrazo a la distancia. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchísimas gracias a todas las personas que visitan mi página Maestros Paternales. Les mando un abrazo a la distancia. Y hoy los saludos son para Viviana Quiroz Céspedes, para Jenny Torre Alba. También son para Jaguar Paz Serchitz, para Mayela Alcaraz, para Laura Navarro, para Maite López Glamitz, para Carmen Peña, para Lalo Domínguez, para Pulqui Sánchez, para Araceli Telles, para Jamie Jerez, para Margarita Cervantes, para Ángela Santiago, para Epigenia Solís Espinosa, para la Roja Alor, para Gaby Zonas, para Nancy Coromoto Lugo de Bracho, para Itzel Hernán, para Mónica Sosa, para Marco Antonio Baizaga C, para Briseida Carvajal González, para Sandra Pérez, para Maricruz Santuminio, para Eliud de Jiménez, para Víctor Gómez, para Leida Díaz, para Alma Salles, para Geón Itzel, para Miriam Pérez, para Yailin Pérez Rondón, para Adriana Ramos, para Juan Javier Reyes, para Dick Cortés, para Oxman Segura, para M. Nayeli Díaz, para Daisy Ruiz, para María del Rosario García y para Airamán Garduño, Leticia Ramírez, y también son para la maestra Roxy Ibarra y para la maestra Valeria Villegas. Muchísimas gracias a las personas que pasan a visitar todos los días tan amablemente mi página Maestros Paquitonales. Suscríbanse a mi canal, denle manita arriba a mi video si son tan amables y compartan mis videos. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que es la lectura, el cuento y la poesía. La lectura de transmisión oral tiene especial valor. La investigación de Ana Pellegrin 1982 denomina la aventura de oír a una experiencia del relato y la recuperación de la palabra, memoria de la imaginación y de la historia, la cultura que viaja en el tiempo. Cuentos tradicionales, juegos de palabras, trabalenguas, retahílas, poemas breves, todos son formas amorosas en relación con los niños y con las niñas que suman la voz al relato literario, los juegos expresivos y también cierta improvisación, porque todo relato oral goza del beneficio de las propias imágenes del que cuenta. Por lo tanto, es importante ofrecer a los niños relatos de la tradición oral, narrar historias, oír libros, por el valor de la transmisión cultural y porque además se entrena un tipo de escucha particular asociada a la lectura de los gestos corporales, con ausencia de imágenes gráficas. La presencia de los libros es igual de importante al principio de la vida de los libros. Son los juguetes, los niños lo llevan de un lado a otro, de allá para acá y de aquí para allá. Como un osito, los chupan, los sacude, les dan de comer a los animales ilustrados. Cuando la práctica de la lectura es frecuente, los bebés comienzan a advertir rápidamente que un libro es un objeto diferente a los demás, que conserva el tiempo. Hoy y mañana los personajes están en el mismo sitio y viven igualmente aventuras, que están llenos de fantasía y que su lectura produce placer. Por otro lado, alrededor de los 2 años los niños reconocen las diferencias entre letras y dibujos. El libro ilustrado, el álbum aportan conceptualmente otra forma de lectura que estimulan el desarrollo de capacidades en los niños. La lectura de imágenes ayudan a los niños a entrenar su percepción tan aguda, enriquece sus posibilidades de imaginar las cosas, los seres, las situaciones y lo lejos de algunos estereotipos. Los niños y niñas pequeños tienen una enorme capacidad para diferenciar ilustraciones pequeñas y extrañas
poco convencionales y valorarlas. Los niños gozan del color y también de los contrastes. Un libro en blanco, un libro en negro puede ser una buena oportunidad para aprender formas de resolución del arte. Los niños no temen a colores oscuros, sino que interpretan que la oscuridad probablemente significa la noche o algo desconocido. La interpretación forma parte de la apreciación, es decir, que lejos de ser perjudicial, la presencia de elementos poco convencionales en los libros para niñas y niños amplía su capacidad de observación y apreciación. La construcción de significados trae fundamentalmente la lectura y la literatura. No cabe duda que para los niños más pequeños las ilustraciones de los libros son necesarias en la aventura de oír y dar seguimiento al relato. Sin embargo, los niños y las niñas un poco más mayores también tienen apetito de imágenes y desarrollan habilidades ligadas a la expresión literaria y artística. En general, al tener la posibilidad de leer, eso es tan necesario permitir a los niños y las niñas de 2 o más años, de 2 hasta los 4 años, leer un libro ilustrado, deteniéndose en las imágenes todo el tiempo que considera necesario. Dentro de los contenidos propuestos para el trabajo literario con los niños y las niñas se incluye la poesía. Hacer poesía significa jugar con las palabras, con la repetición de los sonidos, con la rima, con la métrica, con la memoria y el placer sonoro. Con la poesía el niño puede entrar en el lenguaje sin esforzarse, puesto que el acto poético es un acto creador por excelencia. Si nos remontamos al origen de la palabra poesía, encontramos la palabra griega poesis, que significa precisamente hacer o crear. Con la poesía también se acaricia a través de las palabras, de la rima y del lenguaje. El agente educativo o la educadora comunitaria debe propiciar situaciones de juego con la poesía. Primeramente, construir un acervo poético tanto de forma oral como escrita y crear ocasiones para su difusión. Los libros brindan al niño un bagaje simbólico para que comience a descifrar el mundo y a descubrir quién es y qué puede ser. Incluir a los niños y a las niñas en el mundo de los libros es muy interesante. En la palabra escrita es ayudarlos a diferenciar el mundo de la expresión oral en aquel de la expresión escrita. Es entrar en el lenguaje del relato. CONAFE 2008. Existen diferencias entre la lengua fática y la lengua del relato. La primera obedece a las acciones cotidianas, intercambios de la vida práctica sin demasiado orden y llenos de comisiones. ¿Vienes? ¿Qué dijiste? ¿A comer? La lengua del relato, en cambio, es la de los cuentos o de las historias, que aunque no están escritas en los libros, conservan su carácter de orden temporal y riqueza del vocabulario. Introducir a los niños en la lengua del relato, es decir, en los cuentos, en la poesía, es ofrecer la posibilidad de un lenguaje pleno con la fantasía, con las variables del tiempo y espacio desplegadas a los niños y a las niñas, que son a través de la lengua del relato poseen no solo un lenguaje más desarrollado, sino también una imaginación frondosa que les permite encontrar soluciones a los problemas de la vida cotidiana, alimentados por los argumentos que les prestan las historias de ficción. Otro punto considerado es el libre uso de los libros por parte de las niñas y los niños. Es necesario que en las bibliotecas estén disponibles al agente educativo, a las educadoras y a las docentes de inicial y de preescolar para mostrar su disposición de leer a los niños y a las niñas de acuerdo a su demanda. Las propuestas: que todos los días haya actividades de lectura en los grupos de las niñas y los niños y en todas las modalidades.
Obviamente también es necesario que el agente educativo tome su tiempo para conocer y reconocer los libros de su biblioteca y así pueda pensar qué ofrecer a los niños y a las niñas. Asimismo, se propone favorecer el préstamo de libros con el fin de dar continuidad a la experiencia de la lectura en las familias y en el seno del hogar. Bueno, esto es muy importante lo que acabamos de leer, la lectura, la poesía en la vida cotidiana de los niños. Es muy importante. Les comentaba que les iba a traer mis experiencias personales de la educación. Bueno, y miren, yo trabajé en una escuela de tiempo completo y efectivamente hicimos una credencial para todos los niños con una fotografía y venía el nombre del niño y el nombre de su tutor o el padre de familia, sea mamá o sea papá. Bueno, y dentro de eso le iban los niños y había una pequeña, pues no era muy grande la biblioteca, pero se les hacía un como bono o una ficha técnica de lectura, pero se les decía a los padres de familia, se les va a prestar, por ejemplo, los 3 cabritos, pero cuando lo van a entregar y todo, lo pueden leer en la noche para que fomenten la lectura, pero se les presta, por ejemplo, 1 o 2 o 3 días para cuando lo quiere y lo regresa. En caso que los padres de familia se los daban a los padres de familia y se firmaba, no lo regresaran, tendrían que reponer el cuento porque se les trataba de dar en mejores condiciones. Bueno, otra de las actividades que hicimos dentro de la escuela fue como una feria de diferentes actividades. Era feria de música, feria de contar cuentos, contamos algunos relatos en náhuatl, porque yo hablo náhuatl intermedio, me tocó a mí. Hicieron un rally de educación física, entonces en ese hicieron rally de canto y de música, perdón, y en esa feria de los libros también fue una maestra, una cuentacuentos y contó un cuento. Como era preescolar, tercer año, primero, segundo y tercero, de tercer año se eligió una niña y empezó a contar pues un cuento de un libro gigante, esos que tiene la Secretaría de Educación Pública, efectivamente, con muchas ilustraciones y pocas letras de acuerdo a su posibilidad. La sentamos y empezó a contar ella el cuento para los padres de familia y para los niños. Bueno, y en otra actividad que hicimos, bailamos la canción de los changos y también eso pues es al ritmo de la música. Ya vimos en lo del arte y bailaron el ritmo de la música y se disfrazaron los niños. Bueno, esa es otra actividad que hicimos nosotros, fue también una feria de la lectura y la escritura en otra escuela donde estuve en educación inicial. A mí me tocó efectivamente revalorar los indígenas y me tocó los animales domésticos, que es Yol, Kamitz y Chanti, animales que viven en nuestra casa, y algunos sonidos y qué hace la vaca, qué hacía el gato, qué hace el perro, qué hace el gallo, los sonidos de los animales. Y a otras compañeras les tocó juegos, por ejemplo con aros. Yo la verdad, como estaba en mi clase, fue como una clase muestra porque fueron los niños y los papás y iban todos los grupos, fueron a mi grupo, de mi grupo y luego fueron a otro grupo y así. Entonces todos vieron la feria de las matemáticas, los juegos tradicionales y también lo de la lectura, y al final también se contó un cuento grande, un libro gigante para todos los niños. Pues estas son algunas de las actividades. Otra de las actividades que sería es que si no tenemos biblioteca dentro de las escuelas, pues hacer como una donación, a lo mejor con una ficha técnica que donen los niños, los padres de familia, y que se vaya haciendo un acervo cultural, por ejemplo de cuentos o de recetas, de revistas, para que los niños vayan poco a poco introduciéndolos al mundo de la lectura y de la escritura. Son muy importantes esas actividades que se llevan dentro de las escuelas. Y pues bueno, como yo les comentaba, todas las actividades que tuvimos dentro de las diferentes escuelas fueron todo un éxito y fueron muy buenos comentarios de los padres de familia, y los niños aprendieron a través del juego de manera lúdica. Bueno, pues ya lo que les comentaba, que les voy a ir trayendo mis actividades, mi experiencia dentro de las escuelas. Yo soy muy apasionada por la educación y bueno, a ustedes se les puede
ocurrir más tips, más novedades, más creaciones para ir innovando todo esto de la lectura y la poesía de los niños y las niñas. La lectura, el cuento y la poesía es muy importante. Bueno, pues se me acaba de acabar el tiempo. Por favor, denle manita arriba a mi video, compartan mis videos y suscríbanse a mi canal. Y bueno, les mando un abrazo a la distancia. Que Dios los bendiga. Bendiciones del cielo, si Dios me lo permite. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Adiós.